Retornando un poco a lo que decía recién Martín Poncio, en lo que se refiere concretamente a las empresas tecnológicas, hay un informe realmente muy interesante sobre el por qué Uruguay se está quedando con las empresas tecnológicas argentinas. Hay dos razones fundamentales: estabilidad y menos impuestos. Eso hace que muchas empresas tecnológicas argentinas estén migrando y quedan muy cerquita. Uruguay queda aquí a un salto de avión de media hora. Bien, varios de estos temas que estábamos analizando recién los tratamos en un reportaje que le hicimos a Hernán Lacunza. Hernán Lacunza fue ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y también con posterioridad dentro del gobierno de Juntos por el Cambio como ministro de Hacienda. Estuvo participando del aniversario número 122 de la Bolsa de Comercio de Córdoba y en esa oportunidad tuvimos con él el siguiente diálogo. Hernán, en pocas palabras más o menos, ¿cómo definirías la actual situación de Argentina, sobre todo en lo económico? Muy delicada. Hace tiempo que estamos navegando en aguas turbulentas, producto de una política económica inconsistente durante 3 años, donde se pasaron 2 años gastando lo que no tenían, diciendo que la deuda en pesos no importa porque es en pesos y que la emitir no genera inflación. Entonces un día te levantás y te encontrás la inflación en 100, como está hoy, 100% anual, o como pasó a mediados de año con una corrida a la deuda en pesos y eso costó 2 ministros de Economía y emitir 2 puntos del producto y otro salto inflacionario con la incertidumbre asociada para la población, especialmente para los más pobres. Desde entonces creo que se está haciendo una política de aguantar para llegar al final del mandato, con algunas cosas que, tratando de evitar los riesgos más dramáticos, como una hiperinflación o un problema bancario, cosa que me parece bien, pero sin atacar los problemas de fondo, que son los que producen la inflación. Entonces diría que es un aguantar un año largo, con medidas parche sobre parche, dólar soja, cepo importador, desdoblamiento, 16 tipos de cambio, que es un poco pasar la pelota al que viene, ¿no? Ahora, la pregunta se la hago a alguien que fue ministro de Economía de una provincia tan complicada como la provincia de Buenos Aires y también ministro de Hacienda de la Nación. Es decir, ¿qué puede hacer Juntos por el Cambio si es gobierno, como se pronostica que puede efectivamente llegar a serlo, para revertir una situación tan caótica? Porque no es una cosa que se cambie de un día para el otro. No, tal cual. El desarrollo, Gustavo, es parsimonioso. Uno no se va a acostar adolescente y se levanta al día siguiente adulto o maduro. Es un proceso gradual, lo cual no quiere decir que haya tiempo como para esperar. Hace 40 años que estamos así. No es un problema nada más que este gobierno. La pobreza promedio de la democracia es 35% y la inflación promedio es 77%. O sea, no es un problema de Alberto Fernández, de Massa, de Guzmán. Es un problema persistente. Y creo que los argentinos hemos entendido que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ni siquiera nada parecido. Hay que hacer un cambio de régimen, que no es nada más que estrictamente económico, es también el funcionamiento de las instituciones políticas. Vimos hoy otro escándalo en el Congreso. No podemos seguir trabajando, dando este espectáculo los políticos a la ciudadanía. También son cambio de pautas culturales. También, si queremos los argentinos repartir lo que no tenemos, va a ser difícil. Eso no va a ser el menor de los problemas va a ser del próximo gobierno. El mayor otra vez va a ser de los pobres, que son siempre los que pagan el pato, los que pagan las consecuencias de las inconsistencias. Así que te diría, Gustavo, que hay que hacer un programa de cambio radical de cómo venimos funcionando desde hace 40 años. No se puede gastar todo el tiempo más de lo que ingresa. La maquinita de la felicidad no existe. No se puede vivir aislado del mundo. Para decirte 3 pilares sobre los cuales construir un programa de gobierno que excede lo económico. Y después, por supuesto, los detalles, Gustavo, se conocen al final, porque hay que ver cuál es la herencia, cuál es la situación inicial. No es lo mismo un régimen monetario con o sin reservas, con 16 tipos de cambio, con uno solo, con la brecha cambiaria en 90% como está hoy, en 200, o con la inflación en 100 como está hoy, o en 200 o en 50. Así que la sintonía fina de un programa siempre es una definición de último momento, pero en el norte, las pautas de comportamiento, las pautas políticas están claras ya desde ahora y venimos trabajando en eso ya desde hace un par de años. Efectivamente, en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero también
Cuando uno mira hacia atrás y alguien que tiene tantos años de experiencia como vos, y yo un poco más quizá por la edad, vemos que hay un sector que desde siempre se blinda ante cualquier reforma estructural importante. ¿Y qué hace? Te tira 14 toneladas de piedra en el Congreso, te corta todas las rutas, te paraliza los camiones, te ocupa los terrenos públicos. Es decir, ¿qué hacer ante una situación que puede tornarse socialmente explosiva? Lo que vos decís es un gran punto y es la gran causa del estancamiento argentino. Las corporaciones, sindicales, empresarias, muchas veces, en algunos, la minoría, pero cuyo lema es que todos compitan menos yo, ¿sí? Proveedores del Estado, muchas veces también consumidores, todos queremos que haya un cambio, pero que no me la cambien a mí, ¿no? Preservar nuestros privilegios. Bueno, así, digamos, con la lógica de las corporaciones no se va a poder hacer nada. A mí me parece, Gustavo, que a diferencia de otras oportunidades, los argentinos hemos comprendido, primero va a ser 12 años que no crecemos, no generamos empleo privado. Me parece que los argentinos ya comprendimos que el chamullo no va más. Que si viene un candidato a presidente, como ocurrió en 2019, y dice, no, voy a aumentar las jubilaciones desarmando las LELIC, eso después no pasa, ¿sí? Y que es más fácil hablar por televisión que gobernar. Me parece que puede haber una demanda de cambio genuino, una demanda de cambio donde los que querramos cambiar seamos más que los que quieran acomodarse en sus sillones de privilegios. Y eso es lo que tenemos que encarar. No más privilegios, porque si no vamos a hacer esta entrevista dentro de 10 años y los pobres van a seguir siendo el 35%, que es algo vergonzoso. Ojalá que no sea así. Gracias, Hernán. Un placer, gracias por la entrevista.